Muchas personas entienden que las drogas son el recurso donde algunos se cobijan en búsqueda de alivio, de llenar vacíos, de evadir o sencillamente de buscar placer. Aún así, irónicamente, estas se podrían convertir en la fuente de todo lo contrario, encontrando angustia, más vacíos y un placer amargamente instantáneo. Volver de las drogas, aquí, en Vivir con Sentido. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Vivir con Sentido. Nuestro tema de hoy es volviendo de las drogas. Efren, las drogas no son siempre como nos las pintan, ¿no? Generalmente son más peligrosas de como nos las pintan, ¿no? Eso ha venido cambiando. Antes nos las pintaban como algo gravísimo, después se perdió eso y ahora nos la pintan como cualquier cosa. Y realmente hoy tenemos un programa muy especial porque las drogas no son un tema solamente de un chico de 14 años. Las drogas acompañan a veces adulteces difíciles. Y por eso invitamos a una amiga del colectivo aquí ahora. Vivian, bienvenida. Gracias. Bienvenida, Gracias, Vivian. George. Ella es Vivian Campiño. Vivian, tú eres comunicadora social. Además, haces parte del colectivo Aquí y Ahora. Participas en el programa para prevención del consumo de sustancias psicoactivas, pero en el entorno laboral. Muy interesante eso, después vamos a hablar de eso. Y además tienes una charla testimonial. Así es, George. Muy interesante. Vivian, ¿cómo empezó tu historia? Ok, mi historia arranca a los 10 años con un Duonet. Era el aperitivo de preferencia de mi madre. Y en una comida con ellos, empiezo a insistir y que me dejaran probar el Duonet, pues, o el trago. Y dele, y por favor, y por favor, y por favor, y ellos que no, y yo que por favor, hasta que finalmente acceden, y yo lo pruebo. Si yo en ese momento hubiera sabido lo que a mí me esperaba, no me lo hubiera tomado. Uno, si mis padres en ese momento hubieran dicho no, tal vez la historia sería diferente. Pero el hubiera en este momento no sirve, pero sí de pronto sirve para reafirmar lo que tanto dice el doctor Efren a los padres de familia, y es cero alcohol a los niños y a los adolescentes. Esto tiene una explicación médica y científica, obviamente se la dejo a Efren. Digamos que pruebo y me engancho, como decimos los adictos, y tengo recuerdo muy claro de lo que sentí en ese momento, y sobre todas las cosas pues, físicas, el calor, etcétera, etcétera, pero sobre todo esa sensación de seguridad y tranquilidad. El miedo de pronto desapareció de mi vida, y adicional de sentirme el patito feo. Eso es el recuerdo que tengo muy claro de ese momento de donde arranco mi consumo. Vivian, tú empezaste con alcohol, ¿cierto? Contabas. Correcto. ¿Y posteriormente qué pasó? Ok, aquí cuando tengo este contacto con el alcohol, empiezo a buscar nuevamente esa experiencia, esa seguridad, esa tranquilidad, ese no sentirme el patito feo, pero empiezo a brincar de droga en droga. ¿Qué fue lo que el alcohol no te daba que querías buscar en otras cosas? Ok, es como si tú tienes una experiencia con algo, pero esa experiencia de ese momento la quieres repetir, pero yo me volví a tomar el alcohol y ya no la sentía ahí, ¿ok? Entonces obviamente eso también hace que uno empiece a consumir de cada una de las drogas un poquito más, un poquito más, un poquito más, buscando siempre esa primera experiencia. Entonces, como no lo conseguía con el alcohol, entonces me paso y aparece en el colegio una pastilla que se llamaba diazepam. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba diazepam y la conseguía en la droguería de la esquina. Me tomaba una en la mañana, una en la tarde en el colegio. Luego aparece la marihuana de... Pero esa pastilla, ¿qué hacía? Tranquilizante. Era una pastilla tranquilizante. Entonces yo pasaba la jornada escolar como un poquito de las nubes, como tranquila. Y luego viene la marihuana de la mano de una vecina y yo tengo 3 años, George, y ya voy en alcohol, marihuana y pastilla tranquilizante.
Con 13 años. Con 13 años, Efren, sí. Esto es algo triste. Realmente, pues estas historias de consumo son historias tristes. Yo un poco, como que al día de hoy me siento una resiliente. Yo logro salir de este tema de la adicción y a través de esta resiliencia es como decirle a la gente: vale, este es un tema bastante complicado, este es un tema que nos puede llevar a hospitales, a cárceles, a la muerte. Consumí un rosario de cosas. Yo después de la marihuana empecé a buscar otras, en esa misma búsqueda permanente de más y más y más, y encontrar nuevas sensaciones y nuevas experiencias. Aparece la cocaína, aparece el bazuco, el éxtasis, los poppers, aparece también esos comportamientos temerarios, ¿cierto? En donde se acababa la rumba y entonces yo cogía el carro a las 4 de la mañana a ir a buscar droga y me iba sola. Tengo una historia que recuerdo y es haberme ido a buscar bazuco a un sitio al norte de Bogotá. Hacia las 5 de la mañana ya no había nadie, pero sin embargo pues había un vendedor y le digo: necesito bazuco, y me dice: tengo. Y le digo: ok, pero yo no tengo plata. Le hago un canje, lo llevo hasta su casa y usted me da el bazuco. Y me dice: listo. Me coge la caña, se monta en mi carro y atravieso la ciudad consumiendo bazuco con este hombre y conversando como si fuéramos los mejores amigos, desconocidos de toda la vida. Yo al día de hoy digo: a mí no me violaron, a mí no me robaron, a mí no me mataron, porque tengo una protección allá arriba muy grande, pero me expuse mucho. La adicción tiene muchas consecuencias, George, muchas consecuencias. Tiene consecuencias, por ejemplo, en la parte académica. Tú dijiste que soy una comunicadora social, estudié comunicación, terminé la carrera, pero nunca me gradué. Eso es una consecuencia. Algunas veces oigo, no sé si lo han oído, la coña en la radio de esta niña, dicen: Sofía, quería ser la mejor alumna en la universidad para ganarse la beca y así pagar su semestre y ayudar a sus padres, pero pierde el interés. Deja de asistir a clase. Ya me acuerdo de esa cuña, sí, que le están pasando a cada rato. Que las drogas no cambien tus planes. Esa, George, esa fui yo. ¿Ok? Entonces, un poco también, a veces digo: ¿hasta dónde llegamos, no? Vivian, sería interesante, y creo que todas las personas que nos están viendo, pues nos gustaría saber hasta dónde llegaste tú realmente y cómo hiciste para cambiar y qué fue lo que te motivó para hacerlo, ¿cierto? Pero lo vamos a hablar después de este corte. Vale, George. ¿Vale? Okay, claro que sí. Ya volvemos. Pero para mí drogarse no tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? Yo creo que si tú necesitas fumarte un porro para disfrutar una película de cine, ya vendiste la libertad. La libertad es poder hacer o no hacer lo que yo quiera. Que los seres humanos estamos condenados a ser libres y siempre tenemos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo les aconsejaría es que le encuentren el sentido de su vida, que encuentren esas razones para ser felices. Para que puedas vivir con plenitud y con libertad. En la medida en que podamos aceptarlo, recuperamos nuestro propio poder. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y entre todos, hacer cambios y encontrar un sentido de vida. Si creemos que el cambio es posible, lo vamos a lograr.
estamos en ese sentido mejorando la sociedad. La libertad es poder decir, no vuelvo al infierno. Vivian, ¿hasta dónde llegaste? Ok, George, yo pues llego hasta acabar con todo. Mi relación, trabajo, absolutamente todo. Pero hasta dónde llego realmente es hasta un hospital. Yo entro a un hospital porque necesito desintoxicación y entro a un tratamiento. No lo hice en el colectivo, pero es un tratamiento muy similar a lo que hace el colectivo y la verdad es que al día de hoy yo digo, wow, gracias vida por haber tenido esa oportunidad. Realmente eso para mí fue mi salvación, el poder haber llegado a tratar mi enfermedad, el poder haberme permitido recibir ayuda, George. Uno de los temas cuando consumía era que yo pensaba que yo no necesitaba ayuda, Efren, que yo todo lo podía. Y hasta que no me di el gran totazo y toqué 1000 fondos, no entendí que esto es un tema de buscar ayuda, de verdad dejarse ayudar. Sí, hay un tema importante, Vivian, y se lo quiero preguntar a Efren. Hay muchas ideas con las que llegan las personas o al colectivo o a algún otro instituto que piensan que están bien, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese ingreso de las personas o qué creencias tienen cuando ingresan, Efren? Es que, sabes, es como un sesgo perceptivo. Cuando tú eres niño y ves los marihuaneros en el parque, los marihuaneros te parecen raros, hasta peligrosos. Una vez tú fumas marihuana, los marihuanos te parecen unos bacanes impresionantes. Los que meten otras cosas sí están graves. Lo que te quiero decir es que en la medida que tú pruebas cosas, vas andando con gente más torcida. Y en la medida que pruebas más cosas, vas andando con gente más complicada. Luego, tu margen de comparación siempre es con los que están peor. Claro. No con los que están mejor. Luego, tú nunca te ves mal, porque tú siempre ves a gente que está mucho peor. Hasta que ya estás muy mal, o sea, todo el mundo se da cuenta, menos tú. Tal cual. Es una trampa. Tal cual. Sí. Tal cual. Pero adicional a eso, entonces dejas de hacer cosas con las personas que no están mal, ¿cierto? Y empiezas a buscar espacios de consumo y solo te gustan los espacios de consumo. Entonces yo me acuerdo que a mí me invitaban de pronto pues en a temas familiares como, no sé, una primera comunión o un bautizo, y yo si sabía que no había trago, yo no iba pero ni a palo. O sea, yo no iba sino a los sitios donde yo sabía que podía consumir. ¿Hasta dónde llegué? Llegué hasta noches en que hice una mezcla muy fuerte, por ejemplo, de alcohol y drogas, y terminó en una clínica mucho antes de entrar al tratamiento, en una clínica de desintoxicación. Y me despierto al otro día, George, y me voy a levantar. Y no me puedo levantar, Efren, porque estoy amarrada. Estoy amarrada a una camilla. Al rato llega mi hermana, muy triste, y se sienta a mi lado y me cuenta que llegué la noche anterior tan violenta, tan agresiva, que agarré a puños y a patadas lo que se me atravesó, médicos, enfermeras, muebles, hasta que finalmente me tuvieron que sedar, me tuvieron que amarrar. Esas son historias muy tristes, de verdad. O sea, estos recuerdos son como wow. Las relaciones, George, las relaciones y cómo uno estas relaciones, yo a veces me siento como si hubiera sido un huracán
que paso por la vida haciendo mucho daño. Tengo recuerdos también con mi madre. Eso es muy doloroso, ¿saben? Yo llegaba de rumba y ella se sentaba al pie de mi cama y yo enrumbada muchas veces con la nariz sangrando por el consumo de cocaína, y mi madre me decía: ¿por qué, Vivian? ¿Por qué? Y yo tengo ese recuerdo y digo: uy, qué duro. O sea, cómo causé dolor, mis relaciones afectivas también. También permití que me causaran mucho daño, obviamente, porque es como perder la dignidad. Entonces, si te quieren empujar, si te quieren maltratar, pues ya no importa, porque de alguna manera pues la perdiste. Claro. Efren, cuando la gente ingresa al colectivo, ¿cómo se conecta? Es decir, ¿cómo empieza ya a cambiar un poco la percepción, a quitar esos mitos que tiene, a saberse en problemas y además a conectarse con la vida, con lo que realmente vale la pena y para soltar esta dependencia? ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que parte del éxito es que sabemos lo que está diciendo Vivian. Es decir, tú en un tratamiento tienes que comprender lo que vive la persona, lo que hay ahí detrás. Y tienes que comprender que la gente no tenía un plan para volverse así, ni para dañar a otros, ni para que su vida fuera así. Se fue dando. Y en la medida que la gente no se siente amenazada, ni juzgada, ni criticada, ni gritada, la gente va a poder confiar. Y si tú confías, te vas a poder dejar ayudar. Creo que eso es parte vital de lo que hacemos, generar un espacio tan seguro como para que tú puedas dejar ver cosas como las que Vivian nos está compartiendo y que le van a hacer bien a muchísima gente, porque además, bueno, yo conozco a Vivian hace un tiempo, pero esta es una historia que no fue de un par de años, sino de mucho tiempo, y estaba pensando en qué tan útil puede ser que en los contextos laborales puedan empezar a ver que mucha gente que está trabajando en las empresas se droga, o se emborracha, o en el lugar de trabajo están consumiendo, y eso, pues ante nuestros ojos muchos ni se dan cuenta, ¿no? Y creo que en el mundo adulto también hay drogas, no es un tema de adolescentes como todo el mundo piensa, ¿no? Exacto, que además es un tema que vamos a hablar en la siguiente sección, Vivian, sobre el mensaje que le llevas a las empresas, una charla testimonial tuya. Vamos a hablar sobre eso ahorita que volvamos de corte, ¿vale? Okay. Ya volvemos. ¿Qué es Te Apoyo? Te Apoyo es una iniciativa que integra digitalmente 2 décadas de trabajo con menores de edad y padres de familia. Pero, ¿qué hace Te Apoyo? Nuestros hijos nos piden un permiso como: mamá, me están invitando a la finca de Juan, todos vamos a ir, ¿me das permiso? Yo soy la única que nunca la dejan salir, y muchas veces no sabes cómo responder. Ahí apretamos el estómago, fruncimos el ceño y mentalmente se nos cruzan un montón de pensamientos. Y algunas veces damos por sentado acciones que creemos son obvias y pasamos por alto algunos puntos de la comunicación que pueden ser no tan obvios. Recordemos que somos generaciones diferentes. Entonces, muchas veces sentimos amenazada nuestra autoridad ante los cuestionamientos de nuestros hijos. Y para evitar explicaciones o razones de por qué no daremos un permiso, usamos una frase muy común: porque yo soy su papá y mientras usted viva en esta casa, hace lo que yo diga, generando en los jóvenes un sentimiento de rechazo. El problema es que sin darnos cuenta podemos deteriorar la relación con nuestros hijos y los dejamos expuestos a peligros reales como el consumo del alcohol, la sexualidad y drogas en edades tempranas. Durante estas 2 décadas hemos recogido información de los temas más sensibles en la educación de los adolescentes. Así, no daremos por sentado nada obvio, ni dejaremos al sentido común
una actividad que es nuestra responsabilidad como padres. Te apoyo te dará herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar una decisión adecuada y dar argumentos a tus hijos del por qué sí o no les vas a dar un permiso. También te vamos a retar para que por medio de tareas logres explorar la vida de tus hijos, darles apoyo y sentido. Que miremos juntos áreas que no se veían antes, ya que por el trabajo y la falta de tiempo, a veces olvidamos revisar. Así, estaremos más en contacto con ellos y fortaleceremos su entorno. Por último, si tienes dudas sobre su sexualidad, cómo poner límites, bullying u otros tantos riesgos a los que están expuestos, podrás consultar directamente a uno de los principales expertos para que te den una respuesta. Y así, seremos padres más seguros y tendremos hijos más felices. Vivian, ¿por qué te dedicas ahora a hacer charlas? Ok, digamos que yo quiero sensibilizar, George. Yo quiero decirle a la gente que este es un tema grueso, porque de hecho lo es. Yo hago mi testimonial en las empresas y les digo a los participantes que este tema de la adicción activa nos puede llevar a hospitales, cárceles o a la muerte. Esto no me lo inventé yo, esto es una realidad. Eso por un lado, ese es uno de mis propósitos. Por otro lado, también quiero decirles, o les digo, a los participantes, si ustedes se identifican con alguna parte de mi testimonio, si ustedes creen que tienen algún problema de consumo de sustancias, pidan ayuda. O sea, de la adicción se sale, pero hay que pedir ayuda. Yo sola no pude. Entonces, cuando yo recibo ayuda es cuando yo realmente logro salir adelante. Yo puedo decir al día de hoy que este año, si la vida, como digo yo, me lo permite, cumplo 10 años en recuperación, sin consumir ninguna sustancia que me saque de la realidad, como decimos los adictos. ¿Por qué el entorno laboral? Que es una pregunta importante, George, hablamos un poco antes de esto. Y me preguntaste puntualmente, ¿por qué no lo haces pues para los adolescentes? Colegios. Los chinos, etcétera. Y yo respondo a eso, que me imagino yo dando mi testimonial pues a un curso de adolescentes y les daría malas ideas. Me explico. O sea, yo en mi testimonial puedo decir que con el consumo de algunas sustancias llegué a tener alucinaciones. Yo me imagino que los chinos que de alguna manera han tenido algún contacto con sustancias, pues al otro día se van a ir a conseguir esa sustancia para ver si alucinan. Porque es que yo recuerdo mi adolescencia y yo en ese momento me sentía absolutamente invencible, ¿no? O sea, a mí nunca me iba a pasar absolutamente nada. Entonces, digamos que el 60% de los trabajadores está en un rango de edad entre los 25 y los 45 años. Y mi historia de consumo pasa por todas estas edades. Sí, ahí es importante una cosa, Efren, perdóname que te interrumpa, Vivian, esto es un caso que puede pasar cuando alguien consuma drogas, se va a un extremo y llega a unas consecuencias no esperadas y muy difíciles. Pero hay muchos casos de muchas personas que consumen y no se sienten nada. Digamos que ese es el mito o la creencia que se tiene en el sistema y de lo cual es muy difícil hacer que las personas hagan conciencia de eso, porque uno ve mucha gente funcional en sus trabajos, Efren.
¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hacen ustedes, sobre todo en el colectivo, para que la gente haga conciencia de que algo puede pasar con eso? O sencillamente es algo que les pueden pasar a uno y a otros no, entonces mejor no jugar con fuego. ¿Nos puedes aclarar un poco ese tema? Mira, yo creo que el tema es evaluar qué es eso de lo funcional. Es decir, porque una cosa es lo funcional y otra cosa es que tengas el mejor desarrollo posible o que tu potencial pueda manifestarse de la mejor manera o que tus vínculos sean los más adecuados. Yo conozco presidentes de compañías totalmente alcoholizados que son muy funcionales y sus compañías producen mucho dinero, pero que no generan vínculos sanos con ningún trabajador, que tienen rotaciones altísimas de sus empleados, que se han separado 3 veces y tienen hijos por todas partes y que están enfermándose. Claro, se ve exitoso, pero ¿qué es el éxito? Claro. ¿No? Claro. Tú puedes ver trabajadores que consumen drogas y hacen sus diseños, o consumen drogas y hacen sus peleas de derecho, claro, pero ¿qué es lo funcional? ¿El resto de la vida qué? ¿El resto de la vida qué? Y la vida tiene que ver con la empresa porque tú gran parte del día lúcido estás dentro de la empresa, te la pasas 10, 12 horas en la empresa donde tienes que funcionar, ¿no? Mira, el consumo de alcohol o el consumo de drogas, legales o ilegales, pastillas psiquiátricas, lo que sea, tiene directa relación con altos niveles de rotación, con ausentismo, con enfermedades que van a afectar el desarrollo. Incluso algunas enfermedades o algunos consumos, fruto de los mismos sustancias, afectan la labor que tú haces. Recientemente salió este análisis de la Corte, donde dice que una persona puede trabajar bajo efectos de las drogas y que la empresa no puede hacer nada al respecto si eso no afecta, interfiere. Pero ¿qué interferir hasta que interfiera? Es decir, hasta que pase. Exacto, ahí ya hubo interferencia. Claro. Pero ¿qué pasa con los trabajadores que tienen máquinas de precisión? ¿Qué pasa con los cirujanos? ¿Qué pasa con los pilotos? ¿Qué pasa con...? Claro, no interfiere. Hasta que interfiera, las drogas afectan. Si no afectaran, la gente no se drogaría. Claro. O sea, las drogas me generan algo a mí, me alteran algo de la realidad. Si no, pues ¿para qué me drogo? Claro, total. Entonces, el tema empresarial es muy delicado y necesitamos cosas en donde la gente pueda identificarse. Claro. Yo por eso creo que lo que está haciendo Vivian va a ser muy importante este año. Hay una cosa que yo quiero añadir, y es que para mí hay 2 tipos de consumidores, y lo digo mucho en las empresas. El consumidor de la sustancia física, ¿cierto?, que es el que consume alcohol, cocaína, marihuana, sexo, porno, qué sé yo, comida, etcétera, 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 cualquier sustancia. Pero está el que consume al que consume. O sea, no consume una sustancia física, sino consume a otro ser humano. Lo explico un poquito. Digamos que si vemos de lo que estaba hablando ahorita, frente a las personas que consumen dentro de un entorno laboral, podemos decir que tienen un problema, ¿cierto?, de consumo, tienen un problema de adicción. Y hay unas cifras que son alarmantes al día de hoy, pero de lo que nunca se habla es de ese segundo grupo humano, ¿cierto?, que está afectado por un familiar, por su pareja, que consume. A mí se me acercan mujeres llorando al final de mi testimonio a decirme: tengo un hijo adicto. Y esas personas también tienen consecuencias de ausentismo, riesgos laborales, porque no se concentran, baja productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que esto a nivel empresarial sí hay un tema de unas consecuencias y que en últimas llevan a una consecuencia económica. Pero para mí fundamentalmente, George, en este momento es ponerse la mano al corazón, porque es una cuestión de compasión, de solidaridad hacia un trabajador que está enfermo. Buenísimo. Vivian, te agradecemos que nos hayas acompañado. Gracias. Tú me contabas ahorita que tenías tu charla testimonial dura aproximadamente 1 hora, 15 minutos. Entonces, tu información va a aparecer en las pantallas, aquí toda la gente que nos está viendo,
para que sepan de qué se trata y que lo vivan personalmente contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Y Efraín, gracias otra vez. A ti, George. Muchas gracias, Vivian. Gracias, George. Chao. Efraín, gracias por la invitación. A ti. Ok. Hasta luego. ¿Quieres formarte en logoterapia? Estudia con nosotros. Te invitamos a conocer nuestros programas de formación presencial. Maestría en Psicología Clínica Logoterapéutica. Formación en Coaching Existencial. O accede a los programas de formación online. Ingresa a nuestra aula virtual www.saps-col.org/aula virtual. También podrás acceder a nuestros talleres de formación para potencializar el sentido de tu vida. Ingresa a www.saps-col.org e inscríbete a todos nuestros programas de capacitación. SAPS, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido.